pensarlo. Estamos en la cuenta atrás porque es mañana y pasado cuando van a comenzar esas declaraciones en dos juzgados distintos de Madrid a la espera de si efectivamente esas denuncias se unifican en una macrocausa por las residencias en Madrid, como ha sucedido por las víctimas de la Dana en Valencia. Todo cambió en primavera a raíz del delito nuevo por el que se les quiso juzgar, ¿no? Efectivamente, en un principio los juzgados habían archivado procedimientos porque se hablaba de delitos de lesión por imprudencias, de homicidio por imprudencias, incluso delitos de odio, y la Fiscalía fue un poco planteando, acotando más el camino hacia el delito de discriminación en la protección de un servicio público. Es un delito penado entre 6 meses y 2 años y es un delito que sí que, atendería un poco a lo que las familias vienen pidiendo, ¿no? Esa justificación de por qué no sus familiares fueron derivados a los hospitales en plena pandemia. Lo que vamos a ver esta semana, Silvia, son efectivamente declaraciones de 2 personas que están imputadas en varios procedimientos. Se habla de una decena de procedimientos abiertos a día de hoy en juzgados de Madrid, no solo de la ciudad de Madrid, sino alrededores. La comparecencia del martes en el Juzgado de Madrid y la del miércoles en Villalba, ambas por fallecidos en hospitales de Amavir, Valdebernardo y Torrelodones, que lo llevaba Sanitas. Entonces son procedimientos donde están investigados efectivamente los directores, los que firmaron los famosos protocolos de triaje. Estamos hablando de Carlos Murdeviú y de Javier Martínez Peromingo. Pero es que hay más, o sea, está investigado también otros procedimientos Pablo Busca, que era el personal gerente de las ambulancias Suma 112, y Antonio Burgueño. Ojo a la figura de Antonio Burgueño, porque era el asesor, digamos, nombrado en pandemia para este tipo de situaciones, pudo ser el cerebro, aunque él lo ha negado en sede judicial, de los famosos triajes o protocolos de la vergüenza, y también está investigado en varios juzgados. O sea, esto va a ser un lento goteo que se inicia ahora y que estamos a la espera, como decía Olivia en la pieza, de que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie sobre si hay una macrocausa, que sería lo más normal a efectos de economía procesal, que aglutine todos estos procedimientos abiertos o se lleve cada juzgado en una. Aquí hay 2 posicionamientos diferentes. Peromingo, uno de los investigados, apuesta por la acumulación. En cambio, Carlos Murdeviú, que ya lo hemos visto declarar en algunos procedimientos, se ha opuesto a la misma. O sea, esta decisión va a ser muy importante a partir de ahora. Joaquín, ¿en qué cambia que estas sean investigaciones que se llevan prácticamente juzgado por juzgado o que se acumulen todas dentro de una macrocausa que entiendo que llevaría a la Audiencia Nacional? En principio lo tendrá que decidir la Audiencia de Madrid. Y yo creo que hay una diferencia importante que se debe también a las particularidades del delito por el que se han ejercido estas acciones. Anteriormente fueron archivadas denuncias presentadas por homicidio imprudente, por omisión del deber del socorro, y en este caso las asociaciones y las personas afectadas han encontrado otra vía jurídica, que es la denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios. Y claro, se apunta especialmente a quienes habrían elaborado o aplicado los llamados protocolos de la vergüenza desde la interpretación de que con ellos se discriminaba a personas por razones de enfermedad, por razones de edad y por cualquier motivo contrario al principio de igualdad. Desde mi punto de vista, aunque la cuestión puede ser discutible, el asunto, si sigue adelante, debería acumularse por una razón, porque en caso contrario se podría dar lugar a interpretaciones discordantes entre órganos judiciales. Es decir, podría haber, por ejemplo, un juzgado de instrucción que considerara que esos triajes estaban justificados y otro que considera que eran abiertamente discriminatorios y que no había ningún motivo porque tampoco se medicalizaron las residencias y hubo otras actuaciones de tipo discriminatorio. La acumulación, en principio, unificaría todos estos criterios y habría también una valoración de tipo común. En principio, también en función del ámbito de acción, tendría que ser un juzgado de Madrid el que lo llevara. Para que lo llevara a la Audiencia Nacional, tendría que acumularse otro tipo de requisitos. Por eso, esa decisión de la Audiencia de Madrid será muy importante, aunque parece que la causa se leería más claramente si es un único juzgado el que lleva adelante toda la instrucción para evitar posibles pronunciamientos de tipo contradictorio. Aquí de lo que estaríamos hablando entonces es de que la justicia debe decidir, Joaquín, si cada familia pelea en un juzgado por su cuenta o si en Madrid sucede como en Valencia y asistimos a una macrocausa como la de la Dana en la que estarían todos ellos bajo el mismo paraguas judicial. Efectivamente, yo creo que el ejemplo de la Dana de Valencia es acertado
en el sentido de que, en caso contrario, también podía haber habido varios juzgados instructores valencianos con criterios posiblemente distintos, lo cual generaría aspectos de desigualdad en la aplicación de la ley y situaciones complicadas de resolver. En este caso, llevar a las familias a procedimientos de carácter dispar con posibles criterios jurídicos que no fueran uniformes, también, por un lado, llevaría a situaciones difíciles de entender, pero especialmente impediría que haya una única causa donde se vea de manera conjunta todo lo que pudo haber pasado con los llamados protocolos de la vergüenza, con las posibles responsabilidades penales, y por eso, en mi opinión, aunque creo que el tema puede ser discutible, procesalmente lo más oportuno sería que lo llevara un único órgano judicial, aunque eso lo va a decidir la Audiencia de Madrid. Lo importante que es Alberto Reyero, creo que es un elemento capital, porque él habló o ha hablado ya en juzgados, porque ha declarado como testigo de la discriminación. Él apuntaba a eso y es la persona que estuvo en esas reuniones, o sea, es un testigo presencial, un testigo de cargo de lo que aquí se está investigando. Él, por ejemplo, ha dicho que habló con el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y diputado de la Asamblea de Madrid y senador, sobre la discriminación que estos protocolos que él leyó iban a aplicar, ¿no? También con Carlos Murdeviú, o sea, él estuvo en contacto directo con los firmantes, efectivamente, o el paraguas, que era la Consejería de Sanidad entonces, con lo cual creo que es un elemento fundamental de lo que vaya a ocurrir a partir de ahora, lo que vaya aportando él, porque ya lo ha hecho en varios juzgados, al declarar como testigo en todas estas causas. Me estaba preguntando, discúlpame un segundito, Maraña, ¿cuál es el papel, digamos, de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, dirigida por Lastra, dentro de estas investigaciones? Si es activa, si es proactiva a la hora de proponer, si apuesta por una macrocausa, si prefiere tenerlo desperdigados en los juzgados. ¿Qué sabemos de esto? Lo que sabemos es que los recursos los planteamientos, digamos, que han hecho los juzgados, que han archivado a la espera de decir, es que un compañera mía por ejemplo, un jugador de Leganés, una compañera de Madrid está investigando lo mismo. O sea, son las víctimas las que tienen que ir en recurso, en apelación a la audiencia provincial. De momento la Fiscalía es verdad que puso, abrió la puerta en primavera con este delito que hemos mencionado, ha centrado las investigaciones y a partir de ahí es las familias a través de colectivos o de forma individual las que han ido, pidiendo la reapertura de causas o, en el caso, por ejemplo, de los dos juzgados de esta mañana, pues, o sea, de mañana y de pasado, pues pidiendo la declaración de estos investigados. O sea, más que la Fiscalía han sido en este caso las familias, pero es verdad que fue la Fiscalía la que delimitó a dónde tenían que ir las familias en estos procedimientos. Durante años la Fiscalía ha sido absolutamente pasiva, la Fiscalía de Madrid, en este asunto. Y hubo juzgados, hubo denuncias a las que en el proceso ni siquiera se presentaba la Fiscalía. Es decir, miraba para otro lado, esa es la realidad. Y como dice Mateo, cuando los familiares de las víctimas plantearon una denuncia distinta que, aporta la posibilidad de un delito de discriminación en el acceso sanitario, no ha tenido más remedio la Fiscalía que aceptar y entrar en esa investigación. ¿Cómo se explica que una jueza, no digo ya la Audiencia Nacional, sino una jueza de Valencia haya podido acumular y investigar en una macrocausa todo lo ocurrido? Y aquí, 5 años después de la pandemia, a punto de prescribir, algunos de los... menos mal que las asociaciones de familias presentaron esa denuncia y se admitió a trámite, porque si no hubieran prescrito, es decir, ya no estaríamos ni siquiera hablando de esto. Yo estaba recordando antes la reacción de Ayuso y su gobierno cuando en Infolibre publicamos los famosos protocolos, y especialmente el protocolo de la vergüenza. Primero, no existía, era un invento. Y segundo, se había sacado de contexto el manual de instrucciones. Oye, y se publicas el documento y dice, ¿cómo? ¿Que esto no es un protocolo? Que esto no es un protocolo absolutamente discriminatorio, que se hace un triaje político y no médico en cada lugar. Bueno, pues es que es tan evidente que las trabas, a mi juicio, o los obstáculos que se ha puesto a las iniciativas de las asociaciones de familiares, cualquiera que lea el informe de la Comisión de la Verdad creada sobre el tema de las residencias en Madrid, creo que tiene clarísimo que ha habido responsabilidades. Y, por último, mañana y pasado hay declaraciones en distintos juzgados de los mismos exaltos cargos que tienen responsabilidad, uno con su firma y otro. Hay una disputa sobre si la parte, digamos, ideológica o intelectual de los famosos protocolos era más Burgueño o era más
Peramingo. Bueno, da igual. Es que yo creo que lo esencial es que se admita. ¿Ha habido una discriminación en la atención sanitaria durante lo peor del COVID en Madrid, en las residencias? Si ha habido y si se admite eso, yo creo que parece obvio que tiene que haber una macrocausa, que no puede ir juzgado por juzgado y, como decía Joaquín Bosch, pues asistiendo a contradicciones que ya las ha habido y muchas en este proceso. Además, el debate, Silvia, aportando una cosa a lo que dice Jesús que es interesante, el debate es si esos protocolos, digamos, los condicionantes que ponían los protocolos, ejercieron discriminación o no. O sea, Carlos Murdevío en sus declaraciones ha dicho que no, que eran recomendaciones. Pero claro, aquí hay una historia. Mateo, hay testimonios publicados también de responsables de residencias que dicen, ¿cómo que no? Era una orden y yo no podía trasladar a los mayores a un hospital porque se prohibió. Es así. No, y es que además, lo que quiero apuntar es que también ha investigado, si esto no lo mencioné antes, geriatras de enlace de dos hospitales importantes de Madrid, Marañón y un segundo. Los geriatras de enlace se crean a raíz de estos protocolos, digamos, son los que filtraban dentro del hospital, hay unos 20 geriatras de enlace, los que se nombraron en su momento, y los que filtraban las órdenes del protocolo y el estado de los pacientes, o sea, los que tomaban la decisión, los que ejecutaban los protocolos. Y esas personas van a tener que hablar también, van a tener que pronunciarse y van a tener, digamos, otra percepción sobre la dimensión de este asunto. A mí me parece que ya terminó, ya me callo en este tema, pero es que a mí este tema me calienta mucho, sinceramente. Es que se dice, no, al final el argumento político es que no había alternativas, es que no había otra cosa que hacer. Ayuso lo expresó esto en la Asamblea de Madrid. Oiga, el famoso Hospital Milagro, el que se creó y se puso en marcha, como dice Reyero, una especie de plató, ¿verdad?, de marketing sobre qué bien estamos actuando frente al COVID, que llegó a atender a miles de pacientes, pero pacientes leves. Y ahí, en ese plazo de tiempo, ingresaron 23 mayores de las residencias. De 7.291 víctimas que hubo en ese plazo, 23 solo fueron trasladados al famoso Hospital Milagro. Muchos de ellos. Los que tenían seguro privado iban a hospitales privados, pero los que dependían de la sanidad pública fueron discriminados. Yo lo digo así de claro, que sea delito, que se encuentren culpables o no, es otra cosa. Pero yo digo claramente que sufrieron una discriminación. Esto testado por los documentos, por la residencia, los gerentes de residencias, por Reyero, que estaba en el propio Consejo y dejó escrito por correo la advertencia. Esto no es ético y probablemente no sea legal. Sí, vamos a ver, es verdad, lo contaba antes Mateo y lo contaba... Conectar con Ana López, nuestra politóloga, porque ella, que nos acompaña desde la Comunidad Valenciana, ¿no? Claro, la veo sonreír porque a ella este modelo le suena bastante. Es el modelo Alcira que fue precisamente creado, parido en la Comunidad Valenciana y donde ya se demostró que no era una buena idea. Sí, Silvia, puedo hablar con mucho conocimiento de causa porque yo fui paciente o usuaria de esa sanidad de colaboración público-privada y ahora soy de totalmente pública, con lo cual puedo además hablar con conocimiento de causa. Yo creo que es importante porque esta crisis que ha surgido en Madrid reabre el debate que ya vivimos en el año 2000 en la Comunidad Valenciana sobre ese modelo de colaboración público-privada en el que el paciente se convierte en un objeto de mercancía y el segundo elemento que yo creo que es fundamental, que es el control por parte de las administraciones del seguimiento de ese contrato. Porque ¿qué pasó el 1 de abril de 2018 cuando se revertió el modelo Alcira? Que conocimos que la fiscalización por parte del Partido Popular a esos hospitales fue nula, que además conocimos prácticas irregulares, que además conocimos la falta de profesionales. Hoy el diario El País, creo que es Ignacio Zafra, el que le realiza una entrevista a una de las gestoras de este modelo y dice una frase muy importante: qué fácil es privatizar y qué difícil es volver a la colaboración pública. Mirad, el 1 de abril de 2018, además, la Generalitat de Ximo Puig tuvo que desembolsar 25 millones a la concesionaria del Hospital de la Ribera de Alcira porque seguíamos teniendo deudas, porque claro, esos contratos tienen unas condiciones muy duras y se establecieron que en la rescisión del contrato se tuvieron que pagar 25 millones. El siguiente hospital, que fue el de Torrevieja,
45 millones de euros más. Pero es que además, en los meses previos, cuando se iba a firmar ya esa reversión, aquí, en el Departamento de Salud, en el que éramos usuarios los pacientes, ¿qué pasó? Que nos llegó buzoneo de esa concesionaria donde nos decía que se iba a perder la calidad del hospital, donde iban a aumentar las listas de espera. Es decir, que sufrió una campaña de desinformación el gobierno, en este caso de Ximo Puig, ante la presión de esa reversión. Con lo cual yo me quedo y remarco la frase de la entrevista hoy de Ignacio Zafra. Qué fácil es privatizar, qué difícil es volver a lo público, porque se necesita, por ejemplo, seguir convocando posiciones para cubrir la falta de personal sanitario, se necesita comprar máquinas, porque también es algo que se desvelaron en estas prácticas fraudulentas, ¿no? Que muchas de las máquinas, por ejemplo, no estaban en pleno rendimiento o estaban en desuso. Así que yo creo que esto pone en el debate sobre la mesa de este modelo de gestión público-privada, sin demonizarlo, pero sí esa necesaria gestión interna y de seguimiento. En este conflicto que cuenta Ana entre la Generalitat y Ribera Salud, efectivamente, con el Pacto del Botánico, cuando llegó Ximo Puig al poder, 2015-2023, se ocurrió un asunto fundamental en la justicia que puede ser un buen espejo de lo que estamos viendo en Madrid, ¿no? Ribera Salud, o sea, la Generalitat, digamos que asumió la reversión a la gestión pública de lo que era la gestión privada, por una parte. Ribera Salud, a través de un recurso administrativo, se fue a la justicia, diciendo que ellos querían seguir prorrogando la gestión, y pidió por liquidaciones de trasvase de pacientes 350 millones de euros a la Generalitat, pues en 8 procedimientos judiciales diferentes. 350 millones. Cada hospital, lo que acaba de decir Ana de Torrevieja, muchos más, Elche, Denia, Alcira, o sea, hay muchos más en Valencia que iban pidiendo liquidaciones porque ellos pensaban que tenían que recibir más dinero. Bien, el Tribunal Superior de Justicia resolvió en favor de la Generalitat, dijo que la reversión estaba bien hecha, que la prórroga se acabó, que no había una prórroga automática, y Ribera Salud se fue al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo le dio la razón a la Generalitat valenciana. O sea, han llegado hasta el final en la justicia para seguir sosteniendo su modelo en Valencia, cosa que al final solo queda un hospital, que es el de Vinalopó, el de Elche, con gestión de Ribera Salud, y el resto revertió de nuevo a la gestión pública, que es como sigue actualmente. Y esto es lo que estamos viendo ahora, Silvia, en Madrid desde el punto de vista, digo, de la gestión, porque Pablo Gallar, y es un dato interesante, que es el CEO de Ribera Salud, era el director financiero de Ribera Salud hasta hace pocos meses. O sea, digamos, el nombramiento de él como CEO de Ribera Salud tenía un efecto evidentemente económico, ¿no? Claro. Y yo me gustaría recordar una frase que nos dijo en este mismo programa el viernes Rafael Bengoa, médico, una de las mayores eminencias en gestión de la sanidad pública. Dijo: no hay ninguna evidencia de que una sanidad pública gestionada por una empresa privada funcione mejor. Eso es un mito que nos han vendido. Ana. Bueno, yo creo que... Porque el gobierno ha anunciado que va a cambiar la ley para evitar que se lucren las empresas privadas que están gestionando hospitales públicos. Pablo Gallart, el CEO del Grupo Ribera, al frente del Hospital de Torrejón, ha hablado por primera vez, ha hablado sobre esos audios que escuchamos hace tan solo unos días, y dice que todo este asunto se debe a rencillas entre directivos. Son sus primeras palabras a través de un comunicado en el que añade parte de ese audio que faltaba. Estamos dispuestos a quedarnos en el proyecto, aunque la rentabilidad que vayamos a tener de aquí a futuro sea cero. Sobre las listas de espera dice: siempre, desde luego, tendremos que estar con una lista de espera mucho menor de la que tenga la pública. Porque asegura: no va a ser un negocio nunca en Torrejón. Y se lo hemos dicho a la administración, ¿eh? La administración sabe que no hemos venido a ganar dinero porque sería imposible ganarlo. En la última inspección que ha hecho la Comunidad de Madrid dicen no haber encontrado irregularidades, y además Ayuso ha querido recalcar datos que asegura arroja esa inspección. Que hay rencillas entre los directivos, que los datos de espera de este hospital son inmejorables. Tras este escándalo, la ministra de Sanidad ha aclarado que ultiman una nueva ley que limitará la participación público-privada en la sanidad. Lo que va a poner es coto al ánimo de lucro, porque no va a limitar la colaboración público-privada ni los conciertos, pero sí que va a limitar y va a ponerle veto a este tipo de conciertos o a este tipo de contratos. El Grupo Ribera gestiona uno de los 8 hospitales de este tipo de modelo en España. Está con nosotros Pablo Linde. Muy buenos días, Pablo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pablo es el compañero del diario El País que ha destapado todo este asunto. Bueno, antes de nada, una duda que ha trasladado el propio CEO
de la compañía al frente del Hospital de Torrejón de Ardoz. Dice que esos audios están descontextualizados. Tú conoces no solo esos audios que has difundido, sino el contexto en el que se dan. ¿Están descontextualizados, Pablo? Bueno, tanto es que lo conozco que en mi primera información que saco sobre esto, digo literalmente y leo: el consejero delegado justifica esto ante su audiencia alegando que el Hospital de Torrejón es deficitario, que nunca va a dar beneficios hasta el final de la concesión, ya que cada año pierde 9 millones de euros en amortizaciones y gastos financieros. Asegura que lo que aporta la administración no es suficiente para cubrir los gastos que tiene el hospital. Bueno, pues si esto no es contextualizarlo, yo no sé. Evidentemente, yo supongo que todo el mundo ha entendido que los 2 minutos o 3 que sacamos de audios no es toda la reunión que tuvo Pablo Gallar con sus mandos. Evidentemente hay mucho más, pero es que todo lo que rodea eso, más allá de que como veis, estaba ya reflejado en mi texto, no contradice para nada estas órdenes que se dieron, que es lo relevante. Claro, luego yo entiendo, Pablo, que es una forma muy sencilla de echar por tierra la información, ¿no? Decir, oiga, no, es que lo están descontextualizando ustedes, es que esto se desarrolló en otras circunstancias, pero lo cierto es que el propio hospital dio otro tipo de órdenes, incluso por escrito, para ahorrar gastos. Y el tema es que hay empleados que lo denunciaron por el canal interno y automáticamente fueron fulminados. Bueno, claro, aquí lo que en ningún momento está diciendo Pablo Gallar es: no, yo no di orden de subir lista de espera, no, yo no di orden de buscar qué procesos eran más rentables. Eso no lo ha dicho. ¿Por qué no lo ha dicho? Porque es que lo hemos oído todos. Cuando tuve acceso a estos audios para tener la certeza de que no era una cosa aislada, descontextualizada, yo escuché una versión ampliada con toda la intervención de Gallar para ver que no se contradecía en nada con lo que íbamos a publicar, y por otro lado recabé documentos que confirman que esas órdenes que se dieron después se plasmaron por escrito, y eso lo hemos publicado. Y por si fuera poco, este domingo en mi periódico hemos publicado un extracto de esos mails que piden rechazar pacientes. O sea, bueno, pues algo tendrán que decir, ¿no? Pues la típica excusa de no, es que están descontextualizados. Bueno. Está también con nosotros Tania García, delegada de SATSE. Muy buenos días, Tania. Buenos días, Silvia. Bueno, es que en los últimos días habéis dado un paso más y habéis denunciado que incluso se alteró los colores del sistema de triaje en urgencias, decís, para considerar a pacientes de una determinada gravedad, clasificarlos con una gravedad menor, ¿no? ¿Cómo es ese sistema de colores y cuáles son las órdenes que se dieron? Bueno, esta situación no es de ahora, se lleva dando mucho tiempo, y nosotros en el mes de abril ya enviamos un escrito, por lo menos para que las enfermeras tuvieran esa seguridad jurídica en el caso de que pasara algo. No sabemos quiénes dan directrices, lo que sí es que a los trabajadores se nos insta a retirar a los pacientes y cambiar ese color, con la consiguiente falta de seguridad que tiene para los profesionales y para los pacientes. Hasta tal punto que las enfermeras queréis que este cambio conste por escrito, ¿no? Y vosotras eleváis una queja y denunciáis lo que está sucediendo ya en abril. Sí. Al final esto se había verbalizado muchas veces, no nos estaban haciendo caso, y al final tenemos que optar por entregar un escrito para que se tome en serio. Claro, el color con el que uno es clasificado en el triaje de urgencias no es baladí, porque no solo determina la gravedad del paciente, sino también el tiempo de espera que puede soportar ese paciente hasta que es atendido por un médico, ¿no? Los tiempos de espera son importantes y además están estudiados en el triaje de Manchester, que en función de la gravedad del paciente debe esperar un tiempo o puede esperar un tiempo limitado. Si pasas de ese tiempo en la atención al paciente, ponemos en riesgo la seguridad del paciente. Se incorpora también a nuestra mesa Mateo Balín. Muy buenos días, Mateo. Una información, decíamos, de nuestro compañero Pablo Linde, crucial, porque ha desembocado ya en una denuncia que determina varios delitos, ¿no? Sí, es una primera denuncia que presenta un abogado que está especializado en litigar contra las administraciones, y efectivamente es una denuncia presentada ante la Fiscalía que tendrá que valorarla. Hablamos de una denuncia que incluye delitos de prevaricación, coacciones, lesiones por imprudencia y represalia a los alentadores internos de este tipo de situaciones, porque hubo 4 de
despidos efectivamente por esas denuncias en el canal interno de la compañía. Con lo cual es una denuncia que ahora tendrá que valorar la Fiscalía, tendrá que ver si tiene efectivamente responsabilidad penal los hechos que aquí se denuncian y a partir de ahí de tomar una decisión con respecto a la judicialización de la misma. Verdad que es una denuncia bastante contundente porque estamos hablando de delitos graves y bueno, a partir de aquí no solo la responsabilidad del gestor privado de este hospital, sino también la responsabilidad civil de la Comunidad de Madrid, porque es la que tiene que supervisar a través del pliego de condiciones que el servicio se preste de forma real, de forma efectiva. Pablo, nos dice Tania que por parte de enfermería quisieron dejar clara esas alteraciones y esas órdenes, en fin, que no correspondían con la atención que merecen los pacientes en abril. En el caso de los directivos que denunciaron a través del canal interno estas prácticas en las que la empresa les apretaba para tener más beneficios, ¿de qué meses estaríamos hablando? Eso estamos hablando de octubre. Son dos épocas distintas. Estamos hablando del mismo modelo y de prácticas, al fin y al cabo, para ahorrar, pero el escrito es de abril y esta nueva directiva que llega al Grupo Rivera llega en mayo y las órdenes, la grabación famosa de Gallar es de septiembre. Y las comunicaciones por los canales internos son de octubre, que es cuando despiden a estos directivos que hacen estas denuncias internas. Claro, pero es que ya desde la enfermería, Tania, estabais denunciando meses antes lo que estaba sucediendo. ¿Qué respuesta os dio el Hospital de Torrejón de Ardoz? Ninguna, no nos ha dado respuestas de escrito, ni a todas las manifestaciones verbales que hemos hecho a lo largo de los meses. Pero es que no era tampoco vuestra única queja, porque ya nos contaste el viernes que vosotras llegasteis a quejaros de que con los mimbres que teníais no podíais atender como merece ser atendido un paciente tanto en urgencia como en planta, ¿no? A esa queja, ¿qué os dijo también el hospital? Bueno, es que la queja de falta de personal lleva existiendo 14 años. Nosotros llevamos desde el minuto cero quejándonos de que no podemos mantener la actividad que pretende tener el hospital con el personal. ¿Y esto sucede en más hospitales públicos de Madrid gestionados por una empresa privada, Tania? Bueno, a mí me consta que este tipo de hospitales, los 4 incluso la consta, están gestionados de la misma manera. Al final, nos cuenta que es una empresa privada que depende de un presupuesto anual y al final que recortar el personal. Tania, muchas gracias por habernos acompañado y, como siempre, un abrazo a los sanitarios que cuidan de nosotros en la sanidad pública. Un abrazo, Tania. Gracias, muchas gracias. ¿De qué otros hospitales se encarga en Madrid el Grupo Rivera, Pablo? No, el Grupo Rivera, como hospital que trabaje para la administración pública, es simplemente esto. Él con este modelo, tiene 3 hospitales, uno en Madrid, otro en la provincia de Alicante y otro en Vigo, con este modelo concreto capitativo que se llama, ¿no? Que te pagan un canon fijo por atender a una población determinada. Gracias, Pablo. Un abrazo. Venga, muchas gracias. Hasta luego. De Pablo Linde es la que ha destapado todo este escándalo. Maraña. A ver, cada vez que escuchamos en cualquier tema, pero en este, por supuesto, que no se ha sacado de contexto, esto va en el manual de instrucciones de, bueno, pues intentar negar la realidad, y en este caso es que el Ayuso personalmente y desde su gobierno están ejerciendo de defensores del Grupo Rivera Salud. No se entiende de otra manera, porque lo apuntaba Pablo Linde y lo contó ayer en el periódico. Es que no es solo los audios, es que hay órdenes escritas por correo que se han publicado. Por lo tanto, ese argumento de que es que son parciales las conversaciones escuchadas y tal, es falso, simplemente. ¿Cuál es el mayor problema de esto? Y lo apuntaba la representante de las enfermeras, ¿no? ¿Hasta dónde llega? Es decir, que esto es un caso muy aislado. Pues parece que no. Y hoy mismo hemos visto cómo la exgerente del hospital de Alcira, que fue el precedente de todo este modelo, pues decía literalmente, lo de Torrejón no es aislado, es el modus operandi de las concesiones sanitarias privadas. Y ahí yo quiero apuntar lo siguiente. Es que debería ser incluso la patronal de los hospitales privados quien investigara también a fondo y lo denunciara. Volvemos a lo mismo, porque no todos los grupos privados actúan de esta manera. Pero eso sí, como concepto y como yo creo obligación institucional. La salud pública no puede ser objeto de lucro.
está por delante, es una prioridad del estado del bienestar y de los derechos personales, es decir, el derecho a la salud. Y en ese sentido, claro que hay que tomar medidas. Ayer anunció la ministra de Sanidad una reforma y una nueva ley para poner coto, para poner límite a esa especulación con la salud pública, y yo creo que es obligatorio hacerlo y que cada uno se retrate, porque si no, cada vez que surge un ejemplo de mala praxis que es evidente, ¿no?, y que puede tener o ha podido tener consecuencias para el bienestar y para la vida incluso de la gente, hombre, claro que hay que poner límite a esto. No se puede valorar igual. Y en Madrid, concretamente, es evidente que las relaciones, por ejemplo, del Grupo Quirón con el Gobierno de Madrid, ya conocemos las cifras de todo el dineral que se está llevando el Grupo Quirón, bueno, pues hay que poner coto a esto, es decir, habrá que dar explicaciones y tomar medidas que eviten que se haga negocio puro y duro con la salud. E insisto, hay hospitales privados, hay que haber hospitales privados que no están en esto, y que la colaboración llamada público-privada puede funcionar si se gestiona como hay que gestionarla, es decir, y con sus filtros, con sus límites, con sus condiciones y con su vigilancia. Y esto es lo que creo que a raíz de lo que estamos conociendo debería ponerse sobre la mesa. Yo creo que hay varios niveles de responsabilidad y todavía falta por determinar. Denuncias de SATSE, claro, incluyen la falta de personal, cambios en los colores del triaje, es decir, que a uno le pasan de amarillo a verde, y eso supone que está, uno, menos grave y que puede estar más tiempo sin que le vea un médico. Nadie lo investigó. A la empresa que llevaba el hospital no le pareció interesante investigarlo, las órdenes que estaban dando sus directivos. A la Comunidad de Madrid tampoco le pareció interesante comprobar si se estaba produciendo esto en el Hospital de Torrejón de Ardoz. Porque aquí, claro, no se abrió una investigación, SATSE nos dijo, no se hizo nada. Ahora tenemos, a raíz de las informaciones de Pablo Linde y con todas las informaciones que estamos conociendo, Joaquín, una denuncia que nos ha detallado Mateo Balín, 5 delitos. ¿Qué recorrido judicial puede tener esta denuncia? Hay que tener en cuenta un dato que a veces se olvida, porque a veces mucha gente me pregunta, claro, pero si esto es irregular, si esto es ilegal, es delito. Pues no necesariamente lo ilegal es delito. Hay muchas ilegalidades que tienen otro tipo de respuesta jurídica o que incluso no la tienen necesariamente. En estos supuestos, para que haya delitos, deben ocasionarse perjuicios concretos. Tenemos una referencia que es muy importante, porque claro, yo oigo hablar de rencillas o desavenencias. Claro, es que es comprensible. Si se marcan directrices, hipotéticamente, para conseguir muchísimos más beneficios económicos a costa de la salud y de los derechos de los pacientes, es comprensible que pueda haber profesionales del ámbito sanitario, como en este caso, que mantengan desavenencias. Es lógico si lo que se busca es la protección de la salud. Por eso, cuando se ha indicado que estos profesionales, estos directivos que han sido despedidos o cesados, han informado sobre los perjuicios concretos que podían ocasionarse para la salud de las personas, a partir de ahí, si hay pacientes que han visto agravada su salud o incluso que han podido fallecer a consecuencia de estas medidas, en estos casos concretos sí que podrían concurrir delitos, y en el caso de los despidos, en función del contexto del que se hayan realizado, si ha sido de manera coactiva o se ha ejercido una presión antijurídica, también podían haberse provocado infracciones penales, aunque tenemos poca información, realmente no sabemos todo lo que ha podido ocurrir. Tampoco sabemos los perjuicios concretos que pudieran haberse ocasionado, y será la Fiscalía la que valore con esas denuncias si abre diligencias y, en su caso, si presenta denuncia o querella por todos estos hechos. Marta y Javier. Sí, a mí me gustaría también añadir que es información que desde la Comunidad de Madrid se ha venido a decir también que esto es un caso de rencillas internas, que esto también se ha dicho. Entonces, a mí me parece que no nos da mucha confianza esto de cómo se va a investigar, porque más allá de que pueda haber o no rencillas, que no lo sabemos, lo que sí hay es la presunción de una culpabilidad flagrante de estar incumpliendo con la sanidad de los madrileños, y por lo tanto se debería auditar todo lo que ha ocurrido en ese hospital, por lo menos en el último año, digo yo, como dijo el señor Feijóo además en un primer momento y luego lo retiró, porque el señor Feijóo dijo que había que hacer una auditoría externa y ahora ya no lo dice.
A mí me parece que la auditoría externa sería lo mínimo y que además la credibilidad de la Comunidad de Madrid a la hora de investigar estos casos de errores, vamos a llamarlo así, en la colaboración público-privada en los hospitales de Madrid, pues están bajo sospecha, porque claro, la consejera de Sanidad trabajó 17 años en Quirón y no lo puso en su currículum, y resulta que la presidenta pues tiene la relación que tiene con determinados familiares, voy a decirlo así, que están a nómina o han estado anónima de estos grandes grupos empresariales. Entonces, todo esto genera también pues más sospecha inevitablemente, y me parece que todavía con más razón esa auditoría externa es completamente obligatoria. Luego me gustaría añadir otra cosa sobre la colaboración público-privada en la sanidad en este país. A mí me parece que hay un mantra que nos hemos comido todos, que es que lo público no funciona y lo privado sí. Y me parece que es un error de bulto, porque eso realmente impugna el sistema democrático. Los gobiernos son todos públicos, todas las instituciones son públicas. Entonces, el ejército es público, la justicia es pública. Tenemos de verdad que confiar en que hay que privatizarlo para que funcione. ¿Qué estamos hablando de dictaduras? ¿De qué estamos hablando? Pero la gestión privada no es privatización. A mí me parece que con la sanidad, no se debería poder hacer negocio. Ni con la sanidad, ni con la educación, si me lleváis al límite. Y me parece que además era algo que habíamos conquistado en este país, que era una gran conquista republicana, me atrevo a decir. Yo me acordaba de cómo los republicanos se decían salud y no adiós cuando se despedían. En este país habíamos conseguido de verdad salud para todos, que a nadie se le mire la cuenta corriente ni el carné cuando llega a un hospital, que haya de verdad un sistema de igualdad envidiable en el mundo mundial. O sea, algo que tenemos que es de verdad la joya de la corona, y lo dice una republicana. Entonces, esto no puede ponerse en juego, y esto se está poniendo en juego con estas colaboraciones público-privadas. Por lo menos a día de hoy voy a decir presuntamente, aunque este río lleva sonando desde hace muchísimo tiempo, ¿eh? Esto no es más que un episodio más. Yo soy un defensor acérrimo de la colaboración público-privada en todos los ámbitos, también en el ámbito sanitario, acérrimo. Y creo además que siempre que hay un operador privado en cualquier ámbito en el que sea, tiene que haber lucro, tiene que haber ánimo de lucro, porque eso es cómo funciona el mercado y porque esos son los incentivos para operar en cualquier sector. Lo que no estoy de acuerdo, obviamente, es a que se especule con la salud de los pacientes. Eso sí que no estoy de acuerdo de ninguna manera, y la impresión que tengo escuchando estos audios, que no están descontextualizados, es que se ha producido algo parecido a la especulación con la salud de los pacientes, y por tanto sí creo que la Comunidad de Madrid, precisamente para que no haya coartadas que pongan en tela de juicio el modelo madrileño, creo que la Comunidad de Madrid se lo tiene que tomar muy en serio, tiene que saber exactamente qué ha pasado ahí, nos tiene que explicar exactamente qué ha pasado ahí, y si ha habido una mala praxis, tomar las medidas que sean necesarias, las que sean necesarias. Y solo por terminar una cosa, para que todo el mundo lo sepa, entre los 10 mejores hospitales de España, 6 son hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Hay muchos problemas en la sanidad madrileña, como en la de toda España, pero no es verdad que la sanidad madrileña sea un caos. Eso no es verdad, y cualquiera que haya visitado un hospital lo sabe. ¿Que hay muchos problemas? Por supuesto que hay muchos problemas, como los hay en cualquier sanidad, sistema sanitario del mundo. Es muy complejo, muy difícil. La población cada vez vive más, cada vez está más consciente del cuidado de su salud. Cada vez sabemos más de todo. Hay una enorme presión sobre el sistema, pero no es verdad que el sistema sea un caos, o no es verdad que el sistema funcione mal. Si hay casos como este en el que se ha producido mala praxis, desde luego que se vaya hasta las últimas consecuencias. Pero insisto, yo hago una defensa y un alegato en favor de la sanidad madrileña, que creo que no es en absoluto un caos. Claro, esto es interesantísimo lo que planteas, Javier, ¿no? Porque cuando decimos, no es que dentro de los mejores hospitales de España están los de la sanidad madrileña. Claro, pero yo intuyo, y es algo que me voy a quedar para comprobar, cuáles son los factores que se analizan, ¿no? Porque probablemente sea alta calidad en las cirugías, sea a nivel de trasplantes a escala mundial. Aquí no interviene para nada la gestión del hospital, es decir, es la calidad de nuestros médicos, de nuestro personal sanitario, que es extraordinaria, quien está sacando esto, muchas veces, como nos decía Tania de SATSE, echándoselo sobre la espalda, ¿no? Claro, en el caso de Torrejón de Ardoz es que se le inyectaron decenas de millones de euros, porque era un hospital deficitario. Los últimos, este mismo verano, 33 millones de euros. Bueno, y cada año al Grupo Quirón, uno detrás de otro. Claro, entonces nos tendrán que explicar por qué se produce esta diferencia y por qué hay que inyectar a un hospital que está supuestamente mejor gobernado por una empresa decenas de millones de euros que estamos pagando todos de nuestros impuestos. Porque yo creo que esta es la clave, Maraya. Claro. Es decir, si vamos a fiscalizar al hospital por la gestión,
pues hombre, 30 millones de euros solo en verano no es exactamente un éxito. Exactamente. Es que son centenares de millones los que vienen, bueno, se calcula en los 6 años de gobierno de Ayuso, se calcula en 5.000 millones lo que se ha transferido de recursos públicos al Grupo Quirón. Entonces, eso tiene que estar analizado, y voy a lo que apuntaba Javier, la colaboración público-privada. Aquí de lo que estamos hablando es del uso de recursos públicos para negocio privado. Prioritariamente negocio. Esto valdría para la salud, especialmente, pero también para otros ámbitos. Oiga, lo que no se puede es engordar negocios privados con recursos públicos. Y otra cosa es esa colaboración que puede ser favorable y ser positiva, yo creo que lo es, si se hace bien, para la salud pública. Y solo un dato respecto a los mejores hospitales del mundo. Lo que no se explica es cómo algunos de esos hospitales que aparecen como los mejores, y hablo de La Paz o del 12 de octubre, están perdiendo miles de pacientes. Que se van a la privada. Claro, porque estos usos que se hacen de recursos públicos y la debilidad, el desmantelamiento desde hace años de todo lo que es sistema público en favor del negocio privado, está llevando a empujar a mucha gente a irse a lo privado en lugar de a esos grandes hospitales que son referentes, y es verdad, en España e incluso en Europa, algunos de ellos, ¿no? Esto tiene que explicarse, y hay factores que claramente inciden en esta realidad, ¿no? Thank you.